Please open your Bibles to Matthew Por 28. favor, abran sus Biblias a Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vinieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Dios, venimos delante de ti esta noche, en oración, en el nombre de tu Hijo. Como ha sido lo mismo de todos los hombres que han predicado aquí en esta conferencia, no tengo deseo de una retórica sin relevancia o mostrar una disciplina maestra a través del púlpito, sino que la palabra de Dios sea desplegada. Padre, no tenemos nada más que tu Hijo. Él es nuestra confianza delante de ti. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestra esperanza. Padre, tú sabes. Por lo tanto, ayúdame. Por el bien de tu Hijo, por el bien de tu iglesia, por el bien de todos aquellos que no han sido reunidos a tu redil, por el bien de las generaciones que han de venir. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Es siempre un gran privilegio hablar en esta conferencia, en este lugar. En los últimos días me he juntado con grupos de misioneros, más misioneros, otros grupos de misioneros, y es un honor conocer a hombres, muchos de los cuales han sido enviados desde este lugar. Y me gustaría hacer algo como ilustración. Me gustaría por cada uno de los misioneros que se pongan de pie. Solamente pónganse de pie. Ahora, pastores, aquellos que son pastores, quiero que volteen a ver a los misioneros. Volteenlos a ver. Misioneros, quiero que volteen a ver a los pastores. Volteenlos a ver. Ahora, ¿quieren saber la diferencia entre aquellos que están sentados y aquellos que están de pie? Solamente es una cosa. El lugar. El lugar. Por favor, tomen sus lugares. Ahora, ¿por qué digo eso? Por las últimas décadas hemos creído la mentira que hay un tipo de misterio soteriológico de conocimiento en cuanto a hacer la labor de misioneros. Y es toda una mentira, es el sustituto de sola escritura. Ahora, ¿cómo es que tú plantas una iglesia en el campo misionero? La misma manera que tú plantas una iglesia aquí en este país. Haces la labor de un misionero.
Y aquellos que son convertidos los bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entonces tú te das tu vida a enseñarles todo el consejo de Dios. Y de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, como pastor tú das tu vida para entrenar a otros hombres que puedan ser ancianos, y entre esos hombres algunos de ellos continuarán después más allá de tu iglesia para plantar otras iglesias. No otras iglesias para otra generación, no una iglesia diferente para otro grupo social, sino plantar otra iglesia bíblica que dé el mensaje de salvación. Y este es mi mensaje y ya podría sentarme. Y si los misioneros alrededor del mundo solamente obedecieran eso, transformaría las misiones como las conocemos. Podría decirles, estoy cansado, y diré esta palabra de nuevo, estoy cansado que hay un tipo de conocimientos que solamente pertenece a los misioneros, que cuando van al campo misioneros deben de tener este conocimiento especial para ser utilizados por Dios, pero es este conocimiento, si puedes considerarlo así, que ha arruinado la gran comisión. Ha arruinado la gran comisión. Alguna vez alguien me preguntó, cuando yo estaba en Perú, trabajaba mucho en la ciudad de Lima, y hacía viajes misioneros a los Andes, viajes misioneros a las junglas, y pasaba mucho tiempo con una tribu, la Aguaduna tribu. Y algunas de esas personas tienen más contacto con lo que nosotros llamaríamos una civilización contemporánea, pero muchos de ellos estaban muy aferrados a sus tradiciones. Y me preguntó una persona, ¿cómo es que tú predicas el evangelio a unas personas de esta tribu? Y yo le dije, yo no le predico a una persona siendo una persona de la tribu, yo le predico el evangelio como un hombre tal cual lo es, un hombre. Y es por eso que literalmente cada vez que vengo aquí, cada año, las personas me preguntan, ¿por qué te reúnes con misioneros día y noche? Porque me da gran ánimo, porque todos ellos dicen exactamente lo mismo, como si lo hubieran aprendido ellos en el campo. ¿Qué estás haciendo en el campo misionero? Estoy plantando iglesias para predicar la palabra de Dios. Y predico la palabra de Dios en las calles, y predico la palabra de Dios en el púlpito, y predico la palabra de Dios en las salas de casa, y predico la casa en las casas, predico la palabra en el mercado. Eso es la gran comisión. ¿Difícil? No, no es difícil, es imposible. Pero eso es la gran comisión. Por lo que creo que la mayoría de los líderes estarían de acuerdo conmigo con decir, no vengan aquí con esas estrategias, con esos pensamientos que son tan movibles. Este año nosotros tenemos una estrategia para misioneros, el próximo año otro, el próximo año otro, el próximo año otra estrategia, y todas ellas son excusas apáticas de no obedecer la Escritura, y ninguna de ellas tienen poder, ninguna de ellas. Son tan débiles como una ratita. Dame más de aquellos hombres que yo conozco y he visto esta semana aquí, que han dejado todas las cosas atrás y han tomado las piedras del evangelio, y con ellas van a poder enfrentarse a cualquier gigante. No lo he visto solamente aquí en esta semana, sino yo he conocido muchas personas que están en el campo misioneros, que han salido de aquí, que no son caballos de carrera, sino que son aquellos que pacientemente siembran, pacientemente y ciegan. Eso es la gran comisión. Uno de los trabajos de misiones más hermoso estaba en Zambia, y ahora en Kenia y en otros lugares. ¿Y cuál es su secreto? No hay secreto. Están haciendo exactamente lo mismo que ustedes están haciendo aquí en este país. Han dado sus vidas a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la gran comisión. Y eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo. Ahora, cuando vemos en nuestro texto, y me encanta este texto, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Yo creo que muchos comentaristas piensan muy poco acerca de este pasaje, y otros comentaristas piensan demasiado
de este pasaje. Estaban dudosos, como Pedro, en las aguas. Pero ¿cuál es la verdad que podemos extraer de este texto? Es que eran como nosotros. Ahora, tú escribe esto. Si no te acuerdas nada de lo que diré esta noche, escribe esto. Nunca ha habido un gran hombre de Dios más que nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. Solamente hay hombres débiles y apáticos, los cuales en la gracia de Dios son usados por Él. Que ellos se deleitan en su debilidad. Y allí en eso es que Dios muestra su poder. Yo diría, de hecho, en las Escrituras, en biografías que yo he leído y aún en mi propia vida y en muchas vidas que yo he visto alrededor de mí, con las cuales hablo, cada prueba, cada montaña, cada gigante, todo lo que es presentado delante de nosotros que simplemente no podemos ganarle, tiene un diseño específico. Y podría decir para debilitarnos, pero más allá de eso es para mostrarnos nuestra debilidad, para vaciarnos de nuestra sabiduría, para vaciarnos de nuestra fuerza carnal, de vaciarnos de cualquier regalo que nosotros creemos que tenemos y guiarnos nuestra vida y fuerza para a Cristo y de ahí tener ánimo. Hermano, no es que tú eres demasiado débil, es que tú no sabes lo débil que eres. Y para entender qué tan débil eres, Dios a veces aplasta. Grandes hombres de Dios, ellos tienen que ser llevados por grandes cosas que Dios los lleva, todo para tener una sola esperanza. Como lo ves, es una moneda con dos caras. No podemos hacer nada sin Cristo, nada en nuestras propias fuerzas, nada en nuestras propias fuerzas, pero podemos hacer todo dentro de la providencia y voluntad de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por lo tanto, cuando estos hombres vinieron delante de Él, no importa qué tan fuerte o qué tan débiles hayan sido, el texto dice literalmente que Dios fue y se encontró con ellos. Él fue y se encontró con ellos. Él sabe que son débiles y Él ha elegido a algunos de ellos para esta específica labor, para que en su debilidad Él se haga fuerte, que Él sea alabado, porque no importa lo que nosotros hagamos como predicadores o misioneros o lo que quiera que seamos, no importa lo que nosotros derramemos nuestra sangre como mártires, solamente hay un mártir. Escuchen bien, es Cristo. Y cualquier cosa que logremos en cualquiera de nuestras vidas, de todos nosotros, palabra, hecho, acción, es el resultado de su vida y su sabiduría que fluye a través de nosotros. Y aquí vemos algo acerca de, aparente un sándwich. Por un lado, en el versículo 18, y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego en el versículo 20, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánta fuerza hay allí? ¿Cuánto ánimo hay allí? Saben, yo he servido en las jungla donde parece que hay hombres que no tienen nada de miedo, que van y buscan el peligro. Y yo los admiro en esa fuerza y valentía. Pero también he visto hombres en esa jungla que tenían miedo, tanto miedo. Y no querían salir del barco, no querían entrar a la jungla, porque ellos estaban llorando y con mucho miedo. Y yo tenía más valor y los admiraba más a ellos, porque a pesar de todo su miedo, a pesar de todo lo que ellos temían, algunos de ellos llorando, algunos temiendo que algo les fuera a pasar, ellos iban, se adentraban a la jungla a llevar el evangelio para gloria de Dios y lo hacían en su fuerza y en su debilidad. Eran hechos fuertes. ¿Por qué? Porque Él es todo para nosotros. Hermanos, Él no es solamente todo lo que necesitamos, es todo lo que tenemos. Y si no piensas de esa manera,
he identificado el problema con tu ministerio. No podemos hacer nada sin Él. No podemos hacer nada dentro de su providencia, dentro de su voluntad decretada. No hay nada que no podamos hacer con Él. No hay labor en su providencia que no podamos llevar a cabo, en su poder y su sabiduría. Recuerdo el pasaje en Génesis cuando José es sacado del pozo y es presentado a Faraón, y Faraón dice, no es tú, ni un dedo, ni un pie, nada podrá atacarme, sino que el Padre es quien habla y quien decreta, y nada sale de su control, ni un pie, ni un dedo, ni una voluntad, y nada puede venir en contra de mí. Hermanos, van a venir en contra de mí, y van a venir en contra de ustedes, y va a doler, y no van a salir de esta batalla sin cicatrices. Pero saben, hermanos, no van a poder perseverar, no por ti, no por tu voluntad, no por tu sabiduría o por voluntad, sino por aquel que está sentado en el trono. Por eso no pueden prevalecer, y la iglesia va a prevalecer. Él se hará a cargo de que la iglesia prevalezca. Yo sé esto, que si todos los ejércitos que han existido de hombres y demonios se juntasen en un conjunto grande en contra de mi Señor y fuesen en contra de su trono en toda su poderío, sería como una hormiga tratando de derribar todos los ejércitos del mundo. Y esto es lo que nos da fuerza, esto es lo que nos hace fuerte al débil: el conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo. No necesitas esto o aquello, o esta estrategia o aquella, o las cosas que se venden en el mercado evangélico. Lo que necesitas es conocimiento de Dios. En el libro de Daniel nos dice que cuando las personas están en grandes peligros, aquellos que conocen a Dios serán fortalecidos. ¿Lo entiendes? Ahora, que quiero que vean aquí algo más en este texto. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya hemos dicho que su autoridad, aquí en este mensaje hablamos de su autoridad mucho en la conferencia ya, pero quiero que entiendan esto, predicador. Ir y vivir con su autoridad, debes de tú sujetarte a su autoridad. Para tú vivir con su autoridad, vivir tú siendo apoyado con su fuerza, con su escudo, debes de tú sujetarte a su autoridad. Y allí está el problema. Hemos visto movimientos aquí y allá, regresar a diferentes teologías históricas aquí y allá, y confusión y tantas cosas y tantas personas con confusión que ya no sabes quién está contigo, quién no está contigo, qué está pasando. ¿Y saben por qué pasa todo eso? Porque la reforma no se trataba primordialmente de un tratado académico y una unidad bajo el calvinismo. La reforma se trataba acerca de sola escritura. Y quiero que reconozcan que amo a los reformadores, los leo, pero la verdad es que me canso de ese lenguaje de ser reformados, ser reformados. Ellos querían ser bíblicos. Y puedes tú sentarte en Starbucks y hablar de la reforma y ser reformados, y puedes tener estas y estas otras cosas, pero toma una Biblia y empieza a ser bíblico. Y no sé por qué están aplaudiendo. Hermanos, vamos a estar de pie delante de Cristo, aún aquellos que por fe hemos sido aceptados en el amado. Y no sé, no tengo la habilidad teológica, pero para decirlo, pero
sé que esto es cierto. Yo estoy justificado delante de Cristo, de Dios, a través de Cristo mi Señor. Y por su sangre he sido aceptado. Y aún así yo estaré delante de Dios y daré cuentas. ¿Has alguna vez desveladote pensando en eso, la gravedad de eso? No, yo no sé cómo poner las cosas juntos. Hay personas teólogas que pueden venir después y corregir, pero sé que estas dos cosas son realidad. Y hermanos, conforme tú creces en el conocimiento que yo voy a dar cuentas de a un hombre, a Cristo. Un hombre que entiende, va a poder encontrar paz siempre, sabiendo que fallamos constantemente, que fracasamos, que tenemos que luchar en contra de la apatía y tantos otros monstruos que van en contra de la fe. ¿Cómo es que un hombre puede tener paz sabiendo que va a presentarse delante de Dios y todas sus obras van a ser probadas como con fuego? Y todos nosotros estaríamos de acuerdo que hasta cierto grado vamos a ver palabras y hechos que se disipen en aquel momento. ¿Cómo es que podemos tener confianza de aquel día? Les voy a mostrar. Vayan conmigo a 1 de Timoteo. Una y otra vez, en todos lados que yo voy, yo trato con estos versículos y la respuesta usual es, hay un bostezo. Y no sé por qué. He enfatizado el texto o he sobreenfatizado algunas cosas. No creo. 1 de Timoteo capítulo 3. Pablo dice en el versículo 14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Él está escribiendo a Timoteo. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios divino, columna y sostén de la verdad. Esto es uno de los textos más importantes de toda la Biblia. Yo sé que todos dicen, 2 Timoteo 3, versículos 15 al 16, son importantes. Sí, llegaremos allí, pero este texto aquí es tan importante, pues me llama la atención una y otra vez, porque cuando veo el evangelismo hoy en día, y cuando veo mis hermanos supuestamente reformados, veo este versículo y a veces lloro y a veces tiemblo, porque noten lo que dice, en caso que me tarde te escribo. ¿Por qué escribe? Para que sepas cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cómo es que tú puedes saber cómo pastorear? ¿Cómo puedes saber cómo guiar alabanza, adoración? ¿Cómo puedes predicar? ¿Cómo puedes dar consejo? ¿Cómo puedes saber cómo hacer las misiones? ¿Cómo puedes saber cómo organizar la iglesia o preparar las ordenanzas o cualquier otra cosa? ¿Cómo puedes saberlo? Dice, te escribo. ¿Lo ves? La única manera que nosotros podemos saber cómo conducirnos en la casa de Dios es por medio de lo que ha sido escrito. ¿Sabes lo que sería mi oración para cada uno de los hermanos que están aquí? Son dos cosas. Dios, abre nuestros ojos para entender lo que este texto dice. Y luego, número 2, y esto es algo que debe de ser tu oración y de cada ministro, Dios, incrementa mi temor de ti. Levanta mi temor, eleva mi temor de ti. Pablo, deberías estar hablando de misiones. ¿Por qué estás hablando de la iglesia? Hermanos, déjenles platico algo. Yo podría, me va a poner en problemas, pero yo podría terminar con todos los departamentos de misiología de todos mis seminarios, y ¿saben lo que haría? Lo pondría debajo del departamento de eclesiología. Porque las misiones simplemente es la iglesia extendiéndose a sí misma por medio de la gran comisión. Y el problema con las misiones hoy en día es que no sabemos cómo conducirnos en la iglesia. Y una de las razones por las cuales no sabemos cómo hacerlo es porque no entendemos la segunda parte del versículo, que la iglesia es la casa de Dios, es la iglesia del Dios vivo. Cristo, la cabeza de la iglesia.
Y por lo tanto es el camino y la voluntad de Cristo. Tú eres un mayordomo. Nada más que un mayordomo de Dios y nada más que un mayordomo de el Dios vivo. Y como administrador y siervo, no es tu prerrogativa inventarte o hacer o diseñar. Moisés no fue mandado a diseñar el templo. Él fue dicho: obedece todo lo que yo te mando, que te he dado, sin desviarte de ello. ¿Lo pueden ver, hermanos? Les voy a dar una ilustración. Y lo he dado tantos lugares, pero es tan importante. Quiero comunicarles esta verdad a ustedes. Imagínate a un gran rey. Un gran rey. Se va a ir a un viaje largo y te llama a ti como un siervo para cuidar de su amada, de su esposa, que él ama más que cualquier cosa, más que su reino. Y te da una lista, un decreto real: esto es lo que tú debes hacer con mi amada. No quitas de esta lista, no le añades a la lista, esto es exactamente lo que yo quiero en la lista. Y el rey te ve con fuego en sus ojos, porque esta es mi amada. Y yo utilizo esta historia y voy después a algunos lugares, por ejemplo en Perú, y a algunos lugares donde los terroristas estaban en control y lugares peligrosos, y mi esposa quería ir conmigo y yo le decía: no puedes ir conmigo. ¿Por qué? Porque a ti me pueden maltratar, me pueden sacar del camión. La verdad es que a mí ya me ha pasado, la verdad es que está bien, pero si uno de ellos toca a mi esposa, cambia todo. Esa es mi esposa, ella es mi amada. Así que yo le diría: no quiero que tú te metas en problemas y por lo tanto no quiero que me maten a mí. Y si yo, siendo malo, sé cómo amar a mi esposa para estar dispuesto a pelearme contra otros, ¿con qué tipo de pasión Cristo ama a su esposa? Si es que escucha, predicador, esto aplica a misioneros, esto aplica a pastores, esto aplica a todas las personas. Imagina nuestra ilustración: este rey se deleita en su esposa, es hermosa, es simple, no tiene ojos pintados, no tiene gran halago, es simplemente un vestido largo y hermoso que él le dio. Y después él se va a un viaje, pero mientras él se va, él se queda más tiempo de lo que esperaba, y tú te das cuenta que las personas ya no se interesan en su esposa del rey, ya no se interesan en el rey, pues ha pasado tiempo desde que él se fue. Así es que algunos han hecho este plan, y algunos, por medio del que me van a ver por video, han hecho lo siguiente. Han decidido, van a cambiar el vestido a la amada, van a pintar su rostro, van a cambiar su estilo de cabello, y vas a desfilarla delante de hombres carnales como una prostituta, para utilizarla para llamarles al rey. Eso es exactamente lo que las personas están haciendo con la iglesia. Es lo que está pasando en Estados Unidos, está pasando en el campo misionero. Es diabólico, es erróneo, y quiero que sepan que no teman por los ateos, teman por los pastores y misioneros que se han dedicado a cambiar la iglesia solamente para hacerlo más atractiva a hombres carnales, diciendo que van a llamar a esos hombres carnales a la iglesia. Teman. Debería ser un ejercicio diario. Oh Dios, incrementa mi temor de ti. Deberías de tú, desde ese púlpito, ver a esa novia de Cristo que tú estás pastoreando, que tú estás enseñando, y darte cuenta: estas personas le pertenecen a Él. Y yo le enseñaré solamente lo que el rey me ha dicho que les enseña. No le añadiré nada, no le quitaré nada a la lista. La trataré como debe de ser tratada. Obedeceré los mandamientos. Y lo haré temblando, sabiendo
que si lo he hecho, he obedecido a sus decretos, no he hecho nada especial. Lo único que he hecho es obedecido como se esperaba de mí. Oh, hermanos, ¿qué está mal con las misiones? Pues véanla en la iglesia. Tal vez has venido a ti pensando, vamos a llorar de los perdidos, por los perdidos. Sí, eso es necesario, pero hermanos, honestamente les diría delante del Señor, si podemos regresar a muchos de los misioneros que se han ido al campo, regresarlos y ponerlos en una isla que no hay ninguna persona, tal vez el reino de los cielos se extendería más. Es verdad, no estoy tratando de ser chistoso, es verdad. Los misioneros están haciendo nada. Todos estos misioneros que se están yendo con estrategias falsas, es un grupo de personas que están devotas a otra cosa. Más, sin embargo, necesitamos personas que estén dedicadas a la oración, a la predicación y tratar la iglesia como Dios ha mandado que sea tratada. Hermanos, quiero decirles algo. A veces yo me subo a este púlpito después de haber estado en la conferencia, de haber estado reunido con otros misioneros. La verdad es que no me quita energía, me anima. Gente de Ucrania, Cristian en Alemania, Martin en Austria, en Suiza, gente de Croacia, gente de España, y cada uno de ellos, no hay nada que es novedoso que estén haciendo, son tan aburridos, porque todos están diciendo exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que dicen todos ellos? Lo que casi nadie más está diciendo. Yo estudio la palabra para vivir la palabra, para predicar la palabra. Así es que para ir en su autoridad, debes de primeramente sujetarte a su autoridad. Y solamente hay una palabra inspirada, inerrante, infalible y capaz. Hay solamente un libro. Y es este que tenemos aquí. Es este. Yo usualmente he dicho que cuando yo le dije a un pastor que creo que Dios me estaba llamando a predicar, me dijo mi pastor, niño, ¿puedes estar a solas? Y yo creí que me estaba diciendo que si predicaba la palabra iba a estar solo porque todos me odiaban. Eso se dio, pues todos me odiaban por predicar la palabra, pero eso no se refería a esto. Cuando todas las demás personas, ellos están divirtiéndose, saliendo y haciendo muchas cosas, puedes tú ser el único que se sienta y pasa tiempo con Dios, que se sienta y pasa tiempo en su palabra, que se sienta y pasa tiempo en oración, que tiene comunión con Dios. Hermanos, no necesitamos estrategias. No necesitamos las ideas más novedosas, todas de estos expertos misioneros. Lo que necesitamos déjenles digo lo que necesitamos. Necesitamos iglesias bíblicas en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con eso? Necesitamos iglesias bíblicas que no solamente tengan predicación expositiva, sino con una vida expositiva. Personas que no solamente predican este libro, sino conforman sus ministerios y sus vidas y sus iglesias a este libro. Un hombre vino a mí y habló conmigo hace un tiempo. Está aprendiendo verdad y creciendo y pastoreando, y vino a mí y me dijo, y había llegado a un lugar donde ya era maduro en su entendimiento, pero su iglesia no es tan madura en su entendimiento. Y me dijo, hay tantos hombres jóvenes, tantas personas jóvenes en mi ciudad que no tienen nada de entrenamiento. Yo quiero comenzar un instituto. Y le dije, no comiences un instituto. Pero hermano Pablo, he aprendido tanto de los hombres que tú me has recomendado y las enseñanzas, tú conoces mi doctrina y teología.
Yo le dije, sí, hermano, pero tu iglesia todavía no está allí. Y si tienes un instituto y traes a gente joven y enseñas a esta gente joven esas verdades, pero tu iglesia en sí no está practicando esas verdades, van a pensar lo que muchos de estos hombres supuestamente reformadores piensan, que todo esto es simplemente hablar que se escucha bien. No tienes que vivirlo, no tienes que aplicarlo, pero debes aplicarlo, debes hacerlo. La iglesia de Cristo debe de vivir conforme a la voluntad de Cristo. La iglesia de Cristo debe de vivir conforme a la voluntad de Cristo. No se trata de oír la palabra, sino de hacer la palabra, llevar a cabo, obedecerla. Y eso es la estrategia misionera. Ahora, con el tiempo que me queda, quiero que regresemos a Mateo brevemente. Jesús dijo, id. Ahora sabemos que ese es un participio. El mandato es hacer discípulos. Eso es el objetivo del versículo. Pero hermanos, debemos ir para entonces hacer discípulos. Debemos ir y debemos sufrir y debemos de morir y debemos de dar. Debemos de ir. William Carey le dijo a un grupo de personas, yo iré allá a la mina, pero necesito que ustedes mantengan la cuerda mientras yo bajo. Pero ya sea que yo baje o ya sea que ustedes detengan la cuerda, van a tener cicatrices en las manos. Cuando yo estaba en Perú había misioneros bíblicos que me acogieron, yo les debo tanto a ellos, y había uno, un bautista fundamental, independiente, Carlton Allen, era una de las personas más piadosas que yo había conocido. Él era peor que yo en el español, su español era horrible. La mayoría de su tiempo él se la pasaba con mímica tratando de explicar lo que quería decir, pero las personas lo amaban. Y su amor por las almas era un modelo para mí, era un modelo a seguir. Y yo recuerdo, después él tuvo que regresar a los Estados Unidos y yo fui y lo visité cuando estaba de regreso en los Estados Unidos. Un hombre tan gentil. Nos juntamos en la iglesia. Es una iglesia pequeña en Georgia, al sur de Georgia, una iglesia, no sé, tal vez 100 personas en un domingo. Y donaron mucho dinero a misiones, mucho dinero a misiones. Y le decía, hermano Carlton, ¿cómo? Y me llevó en la mano y me guió en su iglesia, sus pequeños salones, su lugar de reunión. Y no había ningún lugar en esa iglesia donde podías tú caminar más de unos pocos metros y no había una foto de misioneros allí. No había algún misionero en la pared. Y déjales digo algo, aquellos que están pastoreando aquí, escúchenme bien. Si tú estás predicando el evangelio y estás aconsejando almas, estoy hablando de realmente tratar con almas, no tratándolas de manera superficial, tratar con almas día tras día, sabiendo que estás tratando con temas de cielo y el infierno. Quiero que me escuchen. Estas personas que son hijos de Dios en tu iglesia, sé que tienen muchos problemas, sé que tienen problemas en su familia, sé que tienen en sus trabajos, todo tipo de problemas. Son personas buenas, pero con todo lo que están viviendo, se van a olvidar de las misiones. Pastor, es tu trabajo que no se olviden de las misiones, pero realmente pónganlo en todos lados, habla de las misiones, ora por las misiones, comprométanse con las misiones. Debemos ir. Hay más de 3 billones de personas que no han escuchado el Evangelio. No podemos vivir de esa manera. O no podemos nosotros caer en pragmatismo. Debemos hacer solo aquello que es bíblico, pero aún así debemos tener más preocupación por ir.
Me he dado cuenta que en el último año, los últimos años, se están dividiendo en racismo y colores, y aquí y allá, en el cuerpo de Cristo, aquí en Estados Unidos, fracasando en darse cuenta que solamente hay un tipo de raza, que es la raza humana, pero todos jalando aquí y acá, y este grupo, y aquel grupo, y tengo que hablar a mi grupo, y necesito restaurar a mi grupo, y protección a mi grupo, y esto, aquello para mi grupo. Lo entiendo, lo entiendo, realmente lo entiendo. ¿Saben por qué? Porque yo soy de la misma manera. Yo soy de la misma manera. Todo lo que yo pienso es mi gente. Es todo lo que yo pienso, es mi gente. Y mi gente está en los Estados Unidos, y están en Sudamérica, y están en América Central, y están en Canadá, y están en cada país de África, y están en el Medio Oriente, y están en Corea del Norte, y en Corea del Sur. Son mi gente. Y si quieres saber de qué me importa a mí, me importa Sion. Me importa mi gente. Yo me reía en Perú, les decía, yo quiero ir a ese tipo de personas a la cual nadie quiere ir. Ve a ese grupo de personas y llama a mi gente. Pero no solamente eso, ve y llama a tus hermanos, llama a tus hermanas, aquellos que no han venido, que también tengo pueblo allí. Ve a ellos. Un tiempo atrás, alguna persona vino a mí, que estaban ellos preocupados del cristianismo en Estados Unidos, y me decían: Pablo, creo que tú no estás interesado. Y yo les decía: la verdad es que no me importa mucho. ¿Por qué? Porque tengo una hermana allá en India, que es parte de mi familia, que acaba de perder un brazo por causa de Cristo. Porque tengo un hombre y un hermano que allá en Corea del Norte está sufriendo por Cristo, y otro de mi familia, otro familiar, está en partes del mundo sufriendo por causa de Cristo. ¿Por qué no nos importa más nuestra familia por todo el mundo? ¿Por qué no nos importa más el dolor en el cuerpo de Cristo que está por todo el mundo? Algún día todo esto se va a acabar. Debemos, hermanos, ir, pero debemos ir de manera bíblica. Yo he rechazado conferencias, una y otra conferencia. ¿Por qué? Porque sé que cuando me suba a hablar acerca de las misiones con otros supuestos expertos de misiones, van a tener diferentes estrategias en las misiones, y te van a decirle a los jóvenes: debes de salirte de la escuela, no importa la educación, nada más ve. Y yo les voy a tener que decir: no descuides la educación. Me acuerdo una vez una persona le estaba diciendo a las personas: ve con tu pasión, ve y ve al campo misionero. Y yo deseo que las personas dejen por un momento de hablar de pasión y que hablen acerca de las advertencias. Y la persona una vez me dijo: yo voy a ir al campo. Y dije: qué emoción, pero ahora tienes 3 minutos, explícame lo que es la propiciación. Háblame a mí acerca de las calificaciones de un anciano. Háblame acerca de tu membresía en la iglesia. ¿Lo entienden? Hermanos, el pragmatismo está en todos lados. Estaba hablando con los hermanos de España y les dije: ¿saben? El pragmatismo es como una culebra, hay que cortarle la cabeza. Pragmatismo es como una culebra. En cuanto la ves, tienes que cortarle la cabeza. Córtale la cabeza. Como cuando Steve Lawson fue a Zambia y tuvo que matar una serpiente con sus zapatos. Si no has escuchado esa historia de Steve Lawson cuando mató una serpiente, espero que la cuente. Pragmatismo es tan errado como el liberalismo. Y puedes tú tener la actitud más conservadora, pero el pragmatismo es exactamente igual que el liberalismo, porque duda a Dios y duda a su palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? Déjenles comparto algo más. Alguien vino a nuestra iglesia y uno de los ancianos, Anthony, dijo: ¿crees que las misiones es primordialmente el trabajo de la iglesia local? Y el pastor dijo: no creo eso. No creemos eso, que es primordialmente el trabajo de la iglesia local. Creemos que es exclusivamente el trabajo de la iglesia local.
Ahora, eso no quiere decir que no podemos tener institutos y seminarios, pero hermanos, Dios no nos dio grupos y esto y aquello, nos dio iglesias, nos dio ancianos. Y una de las razones por las cuales este lugar y estos misioneros y su iglesia y todo lo que está pasando aquí se está manteniendo firme, mientras que muchos están yéndose en confusión, es porque está dentro de una iglesia local que tiene ancianos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos iglesias locales. Saben, yo viajo y predico. Yo estoy aquí, me voy mañana. Pero el pastor, ahora, él es algo único. Si yo tuviese tiempo, iría al libro de Hechos, cómo hay una transición en el libro de Hechos, que es apóstoles, 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 y de repente anciano, apóstol, apóstol, anciano, 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 anciano. Y cuando vemos el Consejo de Jerusalén, vemos apóstoles, pero ¿qué vemos? Vemos ancianos. Y luego Pablo, el apóstol, ahora estoy hablando del apóstol, el real apóstol con una A mayúscula, no como los charlatanes de hoy en día. Podría decir el último de los apóstoles. Él fue enviado por una iglesia local. Y después de que él va y lleva a cabo misiones, él regresa y da un reporte a aquellos que lo enviaron. Creo que a un grado vemos allí cómo los apóstoles ahora dan la autoridad, no a expertos en misiones, no a aquellos que tienen estrategias para plantar y hacer crecer iglesias. Yo amo seminarios. Yo quiero que sepan, los seminarios son excelentes. Amo profesores de seminarios, pero no le dio la autoridad para enviarlo a seminarios. Se lo dio a ancianos de iglesias locales. Y estos ancianos, cuando un hombre surge, deben de alimentarlo y cuidarlo en el contexto de la iglesia local. Tal vez lo llamen, como aquí, a un seminario o una universidad, que estudien, pero no lo dejan ir, lo cuidan, porque es parte de la iglesia y son los ancianos quienes tienen responsabilidad sobre su alma. Y conforme estos hombres salen al campo, los ancianos los cuidan, los toman a cuentas, los ancianos que lo enviaron al campo misionero. Ahora hay unos trabajos inusuales del trabajo de Dios, como Charles Spurgeon, o algo muy similar a lo que vemos aquí hoy en día. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la fuerza de este lugar? Son los ancianos. Los ancianos. Los ancianos que deben de buscar calificaciones que no son negociables. Y aquellos hombres, según Timoteo 2:2, sí, junto con seminarios y universidades, esos hombres dan su vida para levantar a otros hombres, los cuales no los dan y entregan a otras personas, son sus hijos. Y cuando tienen calificaciones de ancianado, esos hombres, ya sea que se queden en esa iglesia y trabajen, o vayan y sean enviados, ya sea que vayan a otro lado de la ciudad, a otro estado, a otro país, o puede ser que incluso vayan a otro continente. Los misioneros, ¿saben? He enseñado muchas veces con grupos misioneros y cómo los misioneros deben de tener también las mismas calificaciones de los ancianos. Y me decían, no, solamente los ancianos deben de tener esas calificaciones. Pero déjenles digo, lo que Pablo está describiendo en esas calificaciones es un cristiano maduro. Y lo que Pablo está diciendo es que los ancianos deben de ser simplemente cristianos maduros. Y eso no es negociable. ¿Vamos acaso a enviar a alguien que vaya a plantar la primera iglesia en aquel lugar que no tenga las calificaciones de un anciano? ¿Realmente haremos eso? Por supuesto que no. Enviamos a nuestro mejor elemento, que vaya y comience la iglesia ya, para que entonces el árbol comience derecho, que sus raíces crezcan profundas y entonces sus frutos serán muchos. Y escuchen, pastores, pudiésemos nosotros utilizar ahora una dosis grande
del temor de Dios. Porque yo, cuando me doy cuenta de hombres jóvenes que rápidamente son ordenados al ministerio, me da temor, no solamente por los hombres que están siendo ordenados, sino por aquellos que los están ordenando al ministerio. Recuerden, si la raíz está podrida, los frutos estarán podridos. Hermanos, debemos ir en su autoridad, bajo su autoridad. El epicentro de las misiones a nivel global es la iglesia local. ¿Quiénes son los líderes de los movimientos misioneros? Ancianos. ¿Lo entienden? Y otra cosa, una de las cosas más hermosas de estar aquí los últimos 2 días, he estado preguntándoles a otros hermanos aquí misioneros, preguntas y todos respondieron de una manera. Hermano, cuando tú vas al campo misionero, vas a poner seminarios, institutos, y van a comenzar todo ello. Y todos dicen lo mismo, nada de eso sirve si ellos llegan a reemplazar la iglesia local. Pues la iglesia local es donde debe de estar nuestro corazón. Y todos estamos de acuerdo. Christian, Greg, todos los hombres con los cuales he conocido, de hecho me encantan tanto que ellos deberían de estar aquí arriba. Hermanos, debemos de ser personas que aman la iglesia local. Sí, debemos de nosotros hacer misiones. Y sí, como iglesia nosotros podemos juntarnos, pero quiero que sepan esto, la unidad nunca se basa en una misión en común. Eso es donde todas estas denominaciones fracasan. Es un fracaso, pues rápidamente pueden caer en política y liberalismo. Misiones jamás pueden ser lo que una a los creyentes. No son las misiones. Debe de ser algo mucho más grande que eso. Verdad. Verdad es lo que debe de unir a las iglesias. No solamente utilizar la terminología, pero definiendo lo que nosotros queremos decir con verdad. Un Cristo definido. Ahora quiero decirles algo más. En mis últimos minutos, muy importante, dice, id, pues, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vemos esto aquí, pone aquí, bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y parece ser a muchos que lo único que está haciendo es dándonos una fórmula de lo que tienes que decir a bautizar. Y no, hermanos, esto es teología profunda y es crucial para las misiones. Nosotros predicamos a un Cristo, Dios definido y verdadero, el cual se ha revelado a sí mismo en las Escrituras como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la única manera que nosotros podemos ser parte de la familia de Dios es por medio de acoger todas las doctrinas que se encuentran en esta fórmula de bautismo que tiene que ver con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, yo amo a los musulmanes, los amo, oro por ellos, pero no son ni mis primos, no son ni siquiera parientes lejanos. Su fe no tiene nada que ver con la mía, su fe no es solamente un paso que los desvía poco de nuestra fe. No. Y si yo los amo a estas personas, musulmanes, budistas, cualquier tipo de persona en el planeta Tierra, si realmente los amo, yo voy a predicarles a ellos una doctrina específica de redención, un Dios específico y verdadero. Hermanos, todas estas traducciones, todo lo que estamos haciendo, todo esto está siendo llevado a cabo, pero muchas veces lo hacemos olvidándonos de Dios y tratando de ayudar a Dios sin nosotros enfocarnos en conocer a Dios. Cada vez que Israel buscó ayudarle a Dios, ¿recuerdan qué es lo que sucedía? Fracasaban. Y cada vez que ellos se levantaban, se ponían de pie, comprometidos con la palabra de Dios, tenían victoria. Hermanos, tenemos que predicar el Evangelio, no un evangelio, sino el Evangelio. No lo cambio en este grupo o aquel grupo, porque todas las personas son las mismas. El Evangelio que ellos necesitan es exactamente el mismo. ¿Lo ven?
Recuerdo hace unos años, cuando estaba en Rumania, Conrad y yo, no sé si tú te recuerdas de esto, me acuerdo Conrad estaba predicando acerca del escandaloso que es el Evangelio. Yo utilizo esta ilustración en todos lados. Y él estaba allí predicando con pasión. Y dijo, todas estas cosas de locura, de estrategia, de crecimiento de iglesia. Ustedes, hermanos, ¿quieren saber cómo es que el apóstol Pablo plantó iglesias? Se levantó en pedazos de piedra y él escribió el evangelio más escandaloso que podía pensar. Yo predico a Cristo y a él crucificado. Y eso es todo lo que predicaba. Hermanos, de nuevo, una y otra vez, escúchenme. Nuestra religión no es mística, pero es una religión sobrenatural. Predicamos a hombres muertos y no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer para poder darles vida a estos hombres muertos, pero predicamos el Evangelio y Dios de una manera sobrenatural da vida a aquellas personas que están muertas y hace que de los muertos salga vida. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Solamente vean la historia de la iglesia. ¿Quién ha impactado al mundo? Predicadores. Y dices, yo quiero ser como ellos. Y yo diría, cuidado con lo que deseas. La mayoría de ellos murió de manera no tan linda. Lawson ha dicho, el problema con predicadores hoy en día es que nadie quiere matarnos. Hermanos, cuando yo me pongo de pie en Croacia o París o las junglas de Perú, ahora entiendan mi tipo de lenguaje y mi doctrina, yo me levanto allí como Ezequiel y es como si la palabra de Dios dijese, ¿pueden acaso vivir estos cadáveres? Y como predicadores nosotros decimos, Dios, yo no sé si sí o si no. Yo no sé, yo sé lo que tú puedes hacer, pero yo lo que haré es predicaré lo que tú envíes. Y yo diré, hombres muertos, levántense. Oh hermanos, necesitamos la palabra, necesitamos predicar la palabra, y necesitamos conocerla. Esdras, qué ejemplo, él estudió la palabra para obedecer la palabra, para entonces enseñar la palabra. La ley era gloriosa, Pablo dice, la ley era una revelación de Dios, pero si un hombre puede dar su vida por la ley, ¿cuánto más nosotros deberíamos de dar nuestra vida por el Evangelio? ¿Cuánto más? Oh, hermanos, tengan ánimo. Si solamente quitas ese brazo que te hace caer de tu carne, si te quitas de todo aquello que te llama a la tentación, y si tú te dedicas a la proclamación de la palabra, y nota que dije, no solamente lo estudio, tú estudia para proclamar, la proclamación de la palabra de Dios y a la oración de intercesión. Dirás, pero yo soy el más débil y el menor de todos. Sí, exacto, qué bueno. Ahora Dios puede usarte. No muchos nobles, no muchos sabios, pero aquellos que en su debilidad se aferran a la palabra de Dios y la proclaman. Hermanos, ustedes me dirán, pero yo no tengo sabiduría. Entonces habla la palabra de Dios y tendrás toda la sabiduría que necesitas. Dirás, pero no tengo fuerzas. Entonces constantemente pide por una manifestación mayor y mayor del Espíritu Santo y su poder en tu vida. No hacer algo como un charlatán en la televisión, sino tú levántate y predica la palabra con claridad. Hermanos, levántense. Ustedes, pastores, nunca quiten a sus ojos
de su Padre y de su iglesia. Y no quiten sus ojos enamorándose de otras personas más que tú a rebaño. Tú tienes que dar tu vida por tu rebaño. Y ahora voy a decir una última cosa. Cada vez que yo me junto con misioneros, y hay muchos misioneros y aquellos que desean ser misioneros, y yo siempre les pregunto esta pregunta. Y esto es una pregunta para ti también, pastor. Así es que, ¿qué planeas hacer en el campo misionero? Y me dicen, bueno, planeo predicar la palabra de Dios, y orar, y plantar una iglesia, y de que esa iglesia plantar otras iglesias. Dije, ¿ese es tu plan? Y dicen, sí. Y yo les digo, no. Me dicen, ¿cómo que no? Y les digo, presten atención. Porque les digo que no, ese no debe ser el plan. Hermanos, tú no plantas una iglesia para entonces plantar otras iglesias. Porque si haces eso, si alguna vez has hecho vida en iglesia, te darás cuenta de que la iglesia se llena de gente quebrantada, que necesita ayuda, que tal vez no pueden contribuir mucho a tu idea de plantar más y más iglesias más rápido y dejarlas allí. Hermanos, si tu enfoque solamente es estar en una iglesia por un momento y solamente estar allí para entonces plantar otras iglesias, vas a fracasar y te vas a frustrar. Ya sea que plantes una iglesia aquí o en el campo misionero, lo haces porque amas a las iglesias. Por eso plantas una iglesia. Pero les puedo prometer esto. Si tú plantas una iglesia porque tú amas a esas personas y yo escucho personas una y otra vez que me dicen, amo la iglesia. Y yo les pregunto, ¿amas a tu iglesia o amas a tu ministerio en la iglesia? Pero si tú amas a la iglesia, tal como tú amas al santo más difícil de tratar en tu iglesia, te darás cuenta que, hermanos, si tú te dedicas a las almas, cuidar de las almas, amar a las almas, cuidar de ellas y con contentamiento enfocarte en Dios, en su aprobación, entonces Dios te podrá utilizar en otros ministerios. A veces yo puedo llamarle a un pastor y le digo, hermano, ¿puedes tú hablar conmigo en esta conferencia? Y me encanta cuando me dicen, ¿sabes qué, hermano? No puedo irme. Tú sabes que amo misiones, pero hermano, he estado ausente de mi iglesia mucho tiempo. Mi iglesia necesita. Yo amo mi iglesia. Hermanos, la gente de tu iglesia debe de ser tu objetivo. Date por ellos. Es un gran privilegio estar aquí, hermanos. Realmente lo es, predicar. Pero esto no es la marca de la aprobación de Dios en mi vida. Una vez alguien me preguntó una pregunta en ¿por qué es que Dios plantaría una flor en un bosque? A cualquier persona no iría. ¿Cómo es que esa flor que nadie verá, Dios la plantaría allí? ¿Qué sentido tiene? Y la respuesta es, Dios planta esa flor, pues Él la ha hecho para su gloria. No importa si alguien más lo ve o no. Hermanos, nosotros trabajamos para su gloria, para su aprobación. Por Él, hermanos, que la gracia de Dios les prospere en todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Que Dios los bendiga.